La noticia fue presentada por el presentador con un tono solemne, anunciando que Gökberg Yildirim había decidido romper definitivamente el silencio. Desde el primer segundo quedó claro que no se trataba de una declaración más, sino de un relato completo que muchos esperaban desde hace tiempo. El actor habló sin rodeos y con una calma que contrastaba con la magnitud de sus palabras. Cada frase fue descrita como directa y cargada de verdad. El estudio quedó en silencio mientras se transmitía el mensaje. El impacto fue inmediato y profundo. El presentador relató que Gökberg comenzó aclarando que había soportado durante meses interpretaciones erróneas. Explicó que el cansancio emocional fue uno de los motivos principales para hablar. No buscó justificar decisiones ajenas ni señalar culpables. Su intención, según se contó, fue ordenar una historia que se había fragmentado en rumores. La audiencia percibió que hablaba desde un lugar sincero. Esa sinceridad fue la que provocó que todos quedaran impactados. Durante la transmisión, se destacó que Gökberg Yildirim habló también de Semre Arda con respeto y serenidad. Reconoció la importancia que ella tuvo en su vida y en su proceso personal. El presentador remarcó que no hubo reproches ni acusaciones. Al contrario, hubo palabras cuidadas y reflexivas. Esa actitud sorprendió incluso a los más escépticos. El relato tomó así un tono más humano que escandaloso. El informe explicó que uno de los momentos más fuertes fue cuando Gökberg habló de los silencios. Dijo que muchas veces cayó para proteger, no para ocultar. El presentador subrayó que esta confesión cambió la percepción pública. Lo que antes se veía como distancia, ahora se entendía como contención. Esa revelación fue clave para comprender todo el contexto. La historia comenzó a reordenarse frente a los ojos del público. A medida que avanzaba el relato, se hizo hincapié en el desgaste emocional acumulado. Gökberg Yildirim admitió que hubo decisiones difíciles que marcaron un antes y un después. No habló de finales definitivos, pero sí de límites necesarios. El presentador explicó que esas palabras resonaron con fuerza en la audiencia. Muchos se identificaron con esa sensación de tener que elegir el silencio por el bien propio. Esa identificación aumentó el impacto de la noticia. Semre Arda volvió a ocupar un lugar central en la narrativa, sin necesidad de declaraciones directas. El presentador destacó que su silencio siempre fue interpretado de múltiples maneras. Ahora, con el relato completo, ese silencio adquirió un nuevo significado. Se habló de respeto mutuo y de tiempos distintos. La historia dejó de ser un misterio para convertirse en un proceso emocional. Ese cambio fue clave para entender por qué todos quedaron en shock. El noticiero también señaló que Gökberg decidió hablar cuando sintió que la historia ya no le pertenecía solo a él. Los rumores habían tomado vida propia y era necesario poner un límite. El presentador describió este acto como un cierre simbólico. No un cierre definitivo, sino uno honesto. Esa honestidad fue lo que más se valoró. El público escuchó sin filtros ni dramatizaciones. La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. Fragmentos del relato comenzaron a circular acompañados de mensajes de sorpresa. El presentador mencionó que pocas veces una confesión genera tanta empatía colectiva. No se trataba solo de una figura pública hablando. Era una persona contando su verdad, Dion. Esa diferencia fue lo que hizo que la historia se compartiera sin parar. Durante el segmento, se destacó que Gökberg Yildirim no buscó limpiar su imagen. Habló incluso de errores propios y de aprendizajes dolorosos. El presentador remarcó que ese nivel de autocrítica es poco común. Esa actitud reforzó la credibilidad del relato. La audiencia percibió que no había guión, solo una necesidad de decirlo todo. El informe recordó brevemente cómo se construyó la historia pública alrededor de Gökberg y Semre.
Cada gesto fue magnificado y cada silencio cuestionado. Ahora, con las revelaciones, muchas piezas encajaron. El presentador explicó que el contexto cambia completamente la lectura de los hechos. Lo que parecía confuso, ahora resulta coherente. Esa claridad fue lo que más sorprendió. A lo largo de la narración, se mantuvo un tono respetuoso y contenido. No hubo exageraciones ni adjetivos innecesarios. El impacto vino del contenido, no de la forma. La forma el tasir será la unidad del ser la forma. Gökberk Yildirim habló con la seguridad de quien ya reflexionó todo. El presentador insistió en que esta revelación marca un antes y un después. La historia ya no es la misma. El silencio posterior a la confesión fue descrito como tan poderoso como las palabras. No hubo declaraciones inmediatas de otras partes. Ese silencio fue interpretado como respeto al momento. El presentador subrayó que, a veces, hablar lo cambia todo, y otras veces, permite que el silencio tenga un nuevo significado. En este caso, ocurrió ambas cosas. La noticia también fue presentada como un recordatorio de la presión que implica la exposición constante. Contó. Gökberk Yildirim dejó claro que no todo puede ni debe compartirse en tiempo real. El presentador destacó que esta reflexión tocó a muchos espectadores. La línea entre lo público y lo privado volvió a ponerse sobre la mesa. Entre lo público. Esa reflexión amplió el alcance de la noticia. En los minutos finales, el presentador afirmó que esta revelación no busca cerrar la conversación, sino ordenarla. Gökberk habló para recuperar su voz dentro de su propia historia. Esa intención fue entendida por gran parte del público. La emoción no vino del drama, sino de la verdad. Y la verdad, cuando se cuenta completa, siempre impacta. La historia fue despedida como una de las revelaciones más fuertes del año. Se anticipó que seguirá siendo comentada durante mucho tiempo con Teisa con cuernos con corpera. Esa va la reciquempo punto empezar con así precursores si alto comenta. Le canalca, a no colocar uno crecerá siendo de oración. Cada frase será analizada y reinterpretada. Gökberk Yildirim ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora, el relato queda en manos del tiempo y de la memoria colectiva. Finalmente, el presentador cerró afirmando que no todos los días alguien decide contarlo todo sin reservas. Esta confesión fue descrita como valiente y necesaria. El impacto quedó reflejado en la reacción del público. Todos quedaron en shock, pero también con una nueva comprensión. Así terminó una noticia que ya quedó marcada en la historia del espectáculo.